Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante, y como cada semana te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Espero estés muy bien. Yo estoy bien contenta de estar aquí, demasiado energética y con muchas ideas a pesar de haber tenido un día muy acarreado con mucho trabajo. Y es que generalmente me he dado cuenta de eso, que cuando más activa estoy, más trabajo tengo, es cuando más energía tengo y más motivación, más ideas tengo para hablar aquí. O sea, lo que podría parecer todo lo contrario, ¿no? Que cuando estás tan ocupado, ni tiempo me daría de pensar de qué voy a hablar en el podcast. Y obviamente este tema ya estaba planeado, ya tenía la idea aterrizada desde la semana pasada y pues ya tenía los puntos específicos de los cuales se iba a hablar y demás. Sin embargo, también me he dado cuenta que el trabajar en algo que me gusta, que me reta creativamente, que aunque sea a veces difícil el comenzar porque siempre te vas a topar con eso, o sea, aunque sea algo que te guste, aunque sea algo que domines, aunque sea algo que en general disfrutes, siempre va a haber ese momento como de tensión, estrés, dificultad e incluso de bloqueo creativo, ¿saben? O sea, siempre vas a pasar por como por ese lapso a pesar de que sea lo que te llena, lo que ames y demás. Pero, pero sí, o sea, el trabajar en eso y hacer ese tipo de cosas que me retan creativamente me da como esta energía para entrar en este flow de hablar, de sacar ideas, porque justo trabajando también se me vienen ideas a la mente. Y obviamente también influye mucho lo que consumo, lo que leo, lo que escucho mientras estoy trabajando, que me encanta escuchar podcast y escucho podcast que me nutren, que hablan también de cosas que a mí me interesan y que ayudan a formar y a hacer crecer todo lo que yo comparto por aquí. Así que pues en relación con esto que les estoy platicando, vamos a hablar sobre el secreto de la creatividad. ¿De dónde surge? ¿Cómo poder ser creativos? ¿Cómo poder ser más creativos de lo que ya somos? ¿Cómo ser diferente a nuestra competencia, a las personas que están haciendo allá afuera algo aparentemente similar a lo que yo hago? Y ya, bueno, les expliqué en el episodio pasado y ya lo vengo hablando durante un tiempo. Aquí en Flipante nos encanta hablar de esto y voy a estar compartiendo muchos temas en torno al ser creativo, porque todos podemos ser creativos. La creatividad es algo que todos podemos desarrollar, unos lo tienen más desarrollado que otros, por eso hay personas que podemos como denominar como creativos y a otros no tanto porque simplemente no lo ponen en práctica o nunca lo han puesto en práctica, nunca lo han trabajado y obviamente es como un músculo que tienes que estar constantemente entrenando para que pueda ir creciendo y para que te pueda ir dando como mayor rendimiento. Así pasa con la creatividad y es súper interesante todo lo que hay detrás porque para mí la creatividad es una herramienta valiosísima para transformar tu vida, para transformar incluso el cómo vives, o sea, el cómo sientes, el cómo disfrutas, si te gusta, si no te gusta y si estás o no satisfecho con lo que tienes, porque no es lo que va a venir, no es por lo que estoy trabajando, no es aquello a lo que yo aspiro, aquello en lo que me estoy formando para llegar a ser, no, es lo que estás haciendo ahora. Y si no estás disfrutando ese proceso, quiere decir que tampoco vas a disfrutar el resultado o lo que viene más adelante. Y la realidad es que nunca hay un resultado porque siempre como que la vida, el trabajo, las relaciones, todo se va nutriendo poco a poco y por eso pues el resultado, el éxito, la felicidad, lo que sea, o sea, lo que quieras como calificar es simplemente el proceso de ello, el proceso de, tú lo ves así de, o muchas personas lo ven así de, cuando llegue a tal lugar, cuando obtenga tal cosa, voy a ser de tal forma, voy a tener este éxito, voy a ser así de feliz y demás. Sin embargo, es
el proceso para llegar a eso lo que realmente importa, porque nunca va a llegar una meta, o sea, siempre va a haber algo nuevo, siempre vas a querer algo más grande o algo mejor, entonces es el ir disfrutando, ¿no? Y a lo mejor ahorita estás en un trabajo, estás realizando algo que no es, por así decirlo, tu sueño o tu más grande aspiración, pero sí es necesario que pases por eso para llegar a ese otro trabajo que tú anhelas o a realizar cierta obra o para obtener cierto puesto o para tener cierta cantidad de ventas, ¿saben? Como que todo es un caminito y pues la creatividad nos ayuda a formar esto y a disfrutar este proceso y a sacar nuestra mejor versión, que es lo más importante, como que siempre ir creciendo y siempre ir tratando de ir por ese camino que nos acerque a nuestro propósito, porque para mí lo más importante como que en la vida es encontrar justo tu propósito, la razón por la que estás aquí, el darle un significado real a tu existencia tal cual y por ende a tu trabajo, a tus amistades, a tus hobbies, a todo lo que haces constantemente, darle un significado para que tu vida comience a tener sentido, que es lo más importante. Y cuando encuentras el sentido de tu vida es cuando comienzas a vivir tal cual. Creo que este episodio está yendo por otro lado, pero simplemente así fluye, es justo lo que les decía. O sea, cuando estoy activa, cuando estoy movida, cuando estoy haciendo lo que me gusta, cuando lo estoy disfrutando, por más cansado o a veces difícil o ciertos obstáculos que aparezcan en el camino, siempre me da como un aprendizaje y siempre me hace estar pensando, ideando y entendiendo un poquito más lo que yo hago y lo que quiero hacer en la vida. No sé, bien raro, pero me encanta tener estos momentos y poder expresarlo en este espacio. Así que ya sin más, vamos a hablar sobre el secreto de la creatividad. ¿Cuál es el secreto? Y bueno, para mí, para muchos autores, para mí les digo, o sea, se resume en todo lo que he leído, todo lo que he estudiado, todo lo que he escuchado, todas las pláticas que he tenido y también con base en mi propia experiencia. Para mí el secreto de la creatividad en cualquier rubro, dígase lo que tú hagas, por más cuadrado que parezca, o sea, por más cero creativo que aparente, el secreto de la creatividad es el ser multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes un conocimiento o ciertas habilidades en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, o que ya sea que creaste una obra artística o un producto o cualquier cosa que tú estés haciendo, desarrollando, juntando dos factores o dos ámbitos, dos características, dos artículos, dos objetos súper distintos para crear una sola cosa. Y es que justo en esa fusión de talentos, de áreas diferentes, de productos, de materiales distintos, es donde nace algo que va a ser mucho más original que otras cosas que alguien más pudo haber hecho únicamente con una sola temática o dentro de una sola área. No sé si me explico, pero es que justo ahí es donde nace lo diferente y está bien padre el proceso de llegar a ser algo auténtico porque como les digo y lo repito y desde el inicio lo comento, ¿no? Todo es un proceso y también en la creatividad es un proceso, el llegar a crear algo auténtico, algo pues sobre todo personal, que es lo más importante, porque obviamente al ser multidisciplinario entra mucho en juego la persona, el qué talentos tiene la persona, qué intereses tengo. O sea, por ejemplo, a mí es bien importante como analizar lo que yo hago, lo que a mí me gusta para poder crear o para poder entender lo que yo creo, ¿no? Y es que para los que no sepan, este es un proyecto que es mío, que yo lo creé, ya hay otras personas involucradas, pero aparte de esto trabajo con otras marcas de moda haciendo dirección de arte, que es lo que a mí me encanta y pues obviamente también lo aplico a Flipante en muchos factores, o sea, en muchos ámbitos y en muchas áreas de este proyecto, pero al momento de yo crear una imagen, crear una estética, crear un concepto para alguna marca, para mí es bien importante identificar, pues,
ciertas cualidades y, o sea, identificar algo auténtico de la marca, pero también meterle un poco de mi esencia y de lo que para mí es importante y de pues las intenciones que yo tengo en la vida y los intereses que yo veo por fuera, más allá de la marca en sí, más allá del producto, más allá del resultado que yo quiero lograr, es involucrar otras áreas como de mi vida para poder tratar de hacer algo que sea mucho más diferente y más auténtico, que va muy en relación al creador, en este caso a mi persona y a los gustos e intereses que yo tengo. Pero así es como trato de pues de como de guiar mi vida en todos los sentidos, y también en Flipante lo he aplicado porque es un tema o es algo que yo descubrí. De hecho, en algún momento ya había hecho un episodio que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero justo hablaba de esto, del ser multidisciplinario, porque por ahí una vez leí un libro que habla sobre el tema y me encantó. Se los puedo compartir en Insta o les puedo recordar ese otro episodio que no me acuerdo qué número es, qué nombre tenía, pero ahí se los puedo dejar en la descripción o en redes. Pero justo cuando leí ese libro y me empecé a informar al respecto, me di cuenta el valor tan grande que tiene el interesarte y el nutrirte y el darle tiempo a diferentes facetas tuyas, a diferentes intereses que a veces podría parecer únicamente como un hobby o que no tiene importancia, o para qué ves eso, para qué escuchas eso, para qué te metes a esa clase, para qué, para qué, para qué. Y creo que entre más fractal tú seas como persona, como ser humano, más exitoso y más creativo puedes llegar a ser en el ámbito profesional, incluso también en el personal, porque yo en otros momentos he platicado sobre cómo la creatividad también nos ayuda a ser unas mejores personas, unos mejores seres humanos, a tener unas relaciones con las personas mucho más amenas, al tomar mejores decisiones, porque la creatividad lo es todo. O sea, es saber tomar decisiones de una manera diferente, es entrenar a tu mente para que trabaje de una manera distinta a lo que acostumbra. Y eso es lo que se vuelve bastante disruptivo en la vida. Por eso la creatividad a mí me encanta y trato de hablar mucho al respecto. Me estudié todo un curso de coaching creativo porque me encanta este tema. ¿Y qué pasa? Bueno, ahorita les voy a compartir ciertos tips para que tú puedas aplicar, sea lo que tú estés haciendo, sea lo que te dediques, cualquier proyecto, talento que tú tengas, que puedas aplicar estos pequeños tips para poder fusionar, porque a veces yo entiendo que para personas sea un poco difícil de, ok, me estás diciendo que combine diferentes talentos o diferentes áreas de mi vida, y que los una en un solo proyecto o en mi profesión o en mi trabajo, en lo que sea que yo haga, pero a veces las personas no identifican claramente cuáles son esas áreas para lo que son buenos. O sea, yo sé que hay personas que a lo mejor nacen con ese súper talento de pintar tal vez o de dibujar, y toda la vida se han centrado en esto, toda la vida han pintado, toda la vida sí han estudiado muchísimo al respecto, han tomado clases, pero no se han dado el tiempo de experimentar otras cosas. O la música, alguien que cante o alguien que escriba y que le encante eso y siempre lo ha sabido, y saben, o sea, qué impresión y qué admirable, porque para mí también ha sido difícil, a pesar de que siempre he tenido como esa gran intención de moda y siempre supe que iba a estudiar diseño de moda. Hoy estoy comunicando, o sea, hoy estoy hablando, y jamás en mi vida pensé que iba a dedicarme a algo como esto. Sí, qué raro. O sea, o que me iba a poner enfrente de un micrófono o de una cámara a platicar. Sin embargo, simplemente no lo había experimentado y no lo había explotado como tal. Eventualmente, ya desde hace unos años, me empezó como a mover toda esta parte, y empecé por ahí a tomar también algunos cursos de oratoria y de todo este tema un tanto secreto, o sea, como muy como hobby, o sea, muy para mí, y eventualmente lo fui fusionando con el tema de moda, con el tema de las redes sociales, con el tema de la dirección de arte, y me doy cuenta como es algo que me gusta mucho y creo que reúne ciertas cualidades, características mías
que si me hubiera centrado a lo mejor únicamente en el diseño o únicamente en la moda o en tener una marca, se hubieran sentido limitados. Y es que eso pasa, o sea, a veces puedes decir, me gusta mucho una área, en este caso la moda, pero a mí eso me pasó, que estaba en la carrera y a pesar de que siempre quise moda, sentía que algo me iba a hacer falta, o sea, que no podía dedicar mi vida a eso porque había otros aspectos de mí que querían expresarse, que querían explotar y que mediante ese trabajo, mediante ese proyecto, esa profesión, no los iba a desarrollar, que en este caso es el hablar, es el comunicar y que esto me puede llevar a desarrollar muchas otras cualidades, muchos otros talentos que ahorita ni siquiera me imagino, pero eso es lo que pasa. Creo que por ahí debes de comenzar, como empezar a sentir esa necesidad de qué otras cosas me mueven, qué otras cosas me interesan, para qué otras cosas soy bueno, qué cualidades tengo en otros aspectos. O sea, a lo mejor sé pintar, pero también soy muy bueno escuchando y a lo mejor dando consejos y a lo mejor me encanta compartir temas, me encanta hablar, me encanta motivar, ¿saben? O sea, tienes que identificar qué otros intereses y qué otras cosas dentro de ti te mueven para poder explotarlo de una manera auténtica y fusionando esos dos talentos que a veces aparentemente son súper ajenos, son súper distintos, ahí es donde pueden como converger y crear algo bien interesante y bien auténtico. Y ya para cerrar, me gustaría concluir con unos puntos que te pueden ayudar a practicar esta parte de fusionar dos cosas diferentes para crear algo auténtico. Como les digo, hay personas a las que esto se les puede complicar un poquito, pero justo estos son 4 ejercicios o 4, pues sí, 4 tips que te pueden ayudar de una manera más literal. O sea, porque unos de ellos hablan de literal agarrar cosas, objetos, algo tangible, algo real, diferente para crear una sola cosa. Esto te puede servir ya sea que hagas algo literalmente manual, algo estético, algo físico, como también lo puedes aplicar como ejercicios únicamente para que te ayuden a desarrollar esa parte, a identificar como opuestos dentro de tu propia vida y para que eventualmente tú lo puedas aplicar y poner en práctica en lo que sea que tú quieras, así sea como en los pensamientos, en los sentimientos, en algo más interno o externo como alguna creación física, estética, algún producto, ¿saben? Justo creo que en los productos es bien evidente porque cuando identificas una necesidad y aparte le sumas una característica tuya, algo, un diseño muy auténtico, muy personal, muy diferente, es donde creas productos que realmente se convierten en algo disruptivo, interesante, atractivo y que finalmente eso va a traer ventas. Entonces, ese es como un claro ejemplo, pero también lo puedes aplicar en tu vida o en la manera de actuar, en la manera de ser. O sea, puedes ser una persona multidisciplinaria y aplicarlo en tu personalidad y en la manera en cómo actúas y en cómo te desarrollas con otras personas. Pero bueno, ese es otro tema. Ya para cerrar, les quiero compartir estos 4 ejercicios, tips que te pueden funcionar. El primero es combinar 2 elementos diferentes. Y literalmente esto me lo pusieron una vez en uno de mis cursos que tomé y me decían, a ver, literalmente agarra 2 objetos que tengas en tu cuarto, una pluma y a lo mejor una escultura o algo un cojín, o sea, cualquier cosa que te encuentres por ahí y trata de dibujar y hacer algo con esas 2 cosas, con esas características que tienen las 2 y ves algo, o sea, ¿qué vas a crear? Lo que sea, o sea, no tiene que ser algo que lo puedas literal, como plasmar en tu trabajo o en tu talento, o sea, simplemente agárralo como un ejercicio. El número 2, ver las cosas desde otra perspectiva. Y aquí te puede ayudar el compartirlo o el preguntarle a otros, a veces a personas que son muy ajenas a tu trabajo o a lo que tú haces de, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo ves esto que acabo de diseñar? ¿O cómo ves esta nueva canción que acabo de componer? Alguien que ni sea músico, alguien que no tenga nada que ver con el tema, es bien importante escucharlo. O tú mismo tratando de ponerte en los zapatos de otro
o esto también es algo bien personal, o sea, el ser empático entra mucho ahí en juego, pero siempre como que el tratar de ver las cosas desde otra perspectiva ayuda bastante. El número 3, repetir varias veces la misma idea. Y aquí, pues creo que es un poco como funcionan los diseñadores de moda, que para diseñar, para crear una colección o únicamente un diseño, se ponen a bocetar, pueden llegar a ser cientos de patrones o de diseños, perdón, diferentes, cientos de figurines distintos que a veces no son tan diferentes uno de otro, o sea, cada diseño no es tan variable, a veces es simplemente un detalle, un corte, una flor, un botón, cualquier cosa, pero el tener al final esa gran variedad es lo que te va a dar como la diferencia o lo auténtico. Entonces, esto te puede ayudar, el repetir varias veces lo mismo de diferentes maneras o agregando diferentes cosas o combinando diferentes opuestos, ya sea cortes, telas, siluetas, diseños, estilos, y esto te puede ayudar a generar algo diferente. Y esto puede aplicar, digo, ahorita el ejemplo fue como un diseño de moda, pero también aplica para cualquier cosa. Y número 4, guiarte mediante los sentidos. Y me pusieron una vez un ejercicio en uno de los cursos bien padre, que literalmente nos estaban poniendo canciones muy diferentes, o sea, las iban cambiando, nos ponían no sé, un pedacito de una canción y teníamos que dibujar algo que pues que se nos ocurriera con esos segundos que escuchábamos, pero siempre teníamos un objeto de referencia. Y luego nos cambiaban de canción y teníamos que volver a dibujar algo con ese mismo objeto de referencia, pero con esa otra melodía. Y así varias veces, y al final tuvimos como una serie de dibujos que eran muy diferentes a pesar de que siempre tuvimos un mismo objeto. Estos ejercicios se me hacen bien padre porque parecen ser tan simples, tan insignificativos como si fuera un juego, pero finalmente sacan algo bien valioso que en nuestro día a día ni siquiera nos damos tiempo para experimentar de esa manera. Así que si se me ocurren algunos otros, se los compartiré durante la semana. También nos gustaría como compartirles ciertos proyectos, ciertos creativos o marcas o diseñadores o gente que son un ejemplo de esta faceta de ser multidisciplinario y de expresar mediante lo que hacen dos talentos, dos cualidades, dos intereses que aparentemente son opuestos y que juntos crean algo bastante auténtico. Eso es lo más padre, así que pues por ahí se los estaré dejando también durante la semana. Y cualquier cosa, duda, sugerencia, aclaración, explicación que necesiten, ayuda que necesiten del tema, ya saben que aquí estamos. Igual cualquier comentario, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag. Subimos episodio nuevo cada martes y nos pueden seguir en todas las redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.